La moneda se sentía fría e insultante en su palma. Era la última de $20 de plata presionados allí por la mano del hermano de su esposo, Marcus. Su rostro era una máscara de lástima forzada. «Es todo lo que queda, Ada. La concesión está vendida. Deberías ir al este. Aquí no hay nada para ti». Él no sostuvo su mirada. Él y su esposa ya tenían todo empacado, sus pertenencias cargadas en caballos que habían comprado con el dinero de la venta. La dejaban sin nada más que una escritura sin valor y la ropa que llevaba puesta. Las pocas almas que deambulaban por el polvoriento asentamiento de Promise Creek observaron la transacción con la curiosidad plana y despiadada de los cuervos. Veían a una mujer desamparada, un problema a punto de ocurrir. Esperaban lágrimas o súplicas. Ada no les dio ni lo uno ni lo otro. Cerró los dedos alrededor de la moneda, sintiendo el metal morder su piel. Asintió una vez, un gesto tan pequeño y final que pareció descartarlo a él por completo. Él se dio la vuelta, aliviado, y montó su caballo sin mirar atrás. Se alejaron cabalgando, su polvo mezclándose con la bruma de la tarde, borrándolos de su vida. El pueblo la observaba, esperando. Se suponía que debía acudir a ellos, a la iglesia, a la dudosa caridad de los extraños. En cambio, Ada Thorne dio la espalda a Promise Creek y comenzó a caminar hacia el oeste, hacia la parcela irregular de tierra que su difunto esposo, Thomas, había comprado en un arrebato de optimismo. 300 acres de roca, matorrales y fracaso, coronados por el cadáver de un gigantesco álamo arrancado de raíz. Era el chiste local. Esa noche no encendió fuego. La oscuridad era una manta espesa y sin estrellas, y el aire traía el primer frío real del otoño. Encontró el árbol, un esqueleto colosal contra el cielo. Su caída había desgarrado una gran herida en la tierra, dejando un foso cavernoso protegido por la enorme y nudosa masa de raíces. Se deslizó hacia el hueco, apretando su delgado chal. El olor era a tierra húmeda, a decadencia y a piedra profunda. Era una tumba, dirían algunos. Pero mientras se acurrucaba en la curva protectora de las raíces, protegida del viento cortante, sintió algo más. No era esperanza, todavía no. Era determinación. Este era su terreno. La tierra bajo ella era lo único en el mundo que le pertenecía. El pueblo podía quedarse con su lástima. Ella tenía la tierra. Ella cavaría. El trabajo comenzó al amanecer. Thomas había dejado una pala. Su mango estaba desgastado y suave, su hoja mellada y oxidada. Era la única herramienta que tenía. Empezó en la parte más profunda del hueco, bajo la sección más gruesa del tronco caído, que formaba un techo natural a varios pies sobre su cabeza. Las primeras pulgadas fueron de marga blanda, rica y oscura, pero luego la pala golpeó arcilla, una capa densa y obstinada del color del óxido. Sus hombros le dolían antes de cumplirse la hora. Le salieron ampollas en las palmas, se rompieron y sangraron. El ritmo era brutal: clavar la pala con el tacón de su bota, palanquear un trozo de tierra, recogerlo en un saco de arpillera deshilachado y arrastrarlo fuera del foso. Al principio simplemente volcaba la tierra cerca, pero pronto creció un montículo que amenazaba con deslizarse de nuevo hacia adentro. Comenzó a llevarla a 50 pasos de distancia, con sus músculos gritando en cada viaje. Aprendió el lenguaje del suelo. Podía sentir la diferencia entre la tierra dócil y la roca inamovible. Descubrió que, mojando la cara de arcilla, podía afeitarla en láminas más limpias. No estaba solo cavando un hoyo, estaba esculpiendo un espacio. Su mundo se redujo al raspado del metal sobre la piedra, el aroma de la tierra, el ardor en sus pulmones. Los $20 permanecían envueltos en tela, un recordatorio constante y molesto de su tiempo menguante. Cada caloría que quemaba era un recurso que no podría reemplazar fácilmente. Una tarde,
Tras un día de labor extenuante, se sentó en la cavidad creciente, ahora lo suficientemente profunda como para que pudiera estar de pie en una sección. El sol se ponía, proyectando sombras largas que hacían brillar la entrada. Apenas era una cueva, una choza rudimentaria, pero era suya. Ella la había hecho. El viento podía aullar sobre el tronco, pero no podía tocarla. El frío era una presión distante, no un ladrón en su puerta. Pasó una mano por la pared de tierra, sintiendo su realidad fresca y sólida. Esto no era una tumba, era un cimiento. No tenía un plan más allá de la siguiente palada, ni visión más allá de sobrevivir al invierno que venía. Pero en ese espacio pequeño y oscuro, tallado de la tierra implacable por sus propias manos, Ada sintió los primeros brotes de un orgullo feroz y silencioso. No estaba solo resistiendo, estaba construyendo. Después de 2 semanas, la necesidad de suministro se volvió innegable. Su pequeña reserva de harina se había agotado, y su dieta de raíces y bayas no era suficiente para sostener el trabajo pesado. 6 millas. La caminata a Promise Creek se sintió más larga de lo que recordaba. El asentamiento parecía más pequeño y más hostil. Mantuvo la mirada baja, ignorando las miradas de reojo y los silencios repentinos que caían a su paso. Su destino era Finch Mercantile, la única fuente de mercancías en 50 millas. La campana sobre la puerta tintineó, un sonido alegre y poco bienvenido. El señor Finch era un hombre magro y de aspecto severo, con anteojos posados en su nariz. La vio acercarse al mostrador con una expresión ilegible. Ella colocó su lista sobre la madera desgastada. Sal, 100 pies de alambre resistente, una nueva cabeza de pala, 3 velas y una linterna pequeña. Él la leyó, deteniéndose en el alambre. «Es un trozo de tierra duro el que le dejó su marido, señora Thorne», dijo, con voz seca como el polvo. No era una pregunta, era una prueba. «Mayormente roca y ese árbol muerto». Ella sostuvo su mirada. «Tiene sus usos», respondió, con voz firme. Los ojos de él brillaron con algo. No era calidez, sino quizás un destello de respeto por la falta de quejas. Reunió los artículos sin decir palabra, envolviéndolos en papel marrón. El total fue de $4 y fracción, una porción dolorosa de sus fondos restantes. Mientras contaba las monedas, supo que no podría costear muchos viajes más como ese. De vuelta en su tierra, el propósito de sus compras quedó claro. Había notado cómo cada lluvia enviaba un chorro de agua cayendo por una fisura natural en las rocas detrás de la raíz. Pasó un día cavando un canal estrecho, revistiéndolo con piedras planas, guiando el escurrimiento lejos de su refugio y hacia un foso profundo que había cavado. Recubrió el interior del foso con una capa gruesa de arcilla, golpeándola hasta que quedó lisa y casi impermeable. La siguiente lluvia lo llenó de agua limpia y clara. Fue su primer sistema, una pequeña victoria contra la amenaza constante de la sed. El alambre era para trampas. Las colocó a lo largo de los senderos de caza, lazos simples ocultos en la maleza. Durante 3 días permanecieron vacíos. A la 4ª mañana, uno atrapó un conejo. La pequeña criatura proporcionó carne para 2 días y su piel fue apartada para ser curada. Era un beneficio escaso, pero era algo que no había pagado con una moneda. Era una moneda de conocimiento y paciencia, una que estaba empezando a adquirir. Los días se acortaron y el calor del sol se convirtió en un regalo fugaz. El viento que susurraba entre los matorrales ahora traía un filo más agudo, una promesa del frío profundo por venir. El trabajo en el refugio se volvió frenético. Ada extendió la cámara principal, cavando más profundo y más ancho, creando un espacio de aproximadamente 10 por 12 pies. Las paredes eran un mosaico de tierra apisonada y piedras cuidadosamente colocadas, reforzando cualquier área que pareciera débil. El gran tronco del álamo seguía siendo su techo,
Su madera gruesa y antigua era una barrera formidable. Usó un pico, otra de las herramientas olvidadas de Thomas, para tallar un pequeño hogar cerca de la pared trasera. Sobre él, encontró una fisura natural en la cara de la roca que colindaba con su excavación. Con un esfuerzo minucioso, limpió la grieta de escombros, creando una chimenea rudimentaria, pero efectiva, que sacaba el humo hacia arriba y afuera. El primer fuego que encendió fue un milagro. La pequeña llama hizo retroceder la humedad opresiva y la cámara se llenó de un calor parpadeante y vivo. Las paredes de piedra retenían el calor, irradiándolo de vuelta hacia ella mucho después de que el fuego se redujera a brasas. Una noche, mientras el aroma del conejo asado subía de su pequeño fuego, una nueva presencia apareció en el borde de la luz. Un perro, poco más que un esqueleto cubierto de pelo enredado, estaba allí temblando, con los ojos fijos en ella. Era un callejero, probablemente abandonado. Su primer instinto fue ahuyentarlo. No tenía nada que le sobrara, pero el animal no se movió. Su postura era un retrato de esperanza desesperada. Ada suspiró. El sonido fue una pequeña bocanada blanca en el aire frío. Arrancó un trozo de carne y lo lanzó. El perro lo atrapó en el aire y lo tragó de un solo golpe. Dio otro paso vacilante hacia adelante. «¿Es todo lo que hay?», dijo ella con la voz áspera por la falta de uso. Pero no lo echó. Él se echó justo afuera de la entrada, una forma temblorosa y vigilante. Por la mañana seguía allí. Lo llamó Shadow, sombra, por la forma en que la seguía silenciosamente. Nunca ladraba, pero su presencia era un consuelo, un segundo latido en el vasto vacío. En las noches frías se acurrucaba cerca de sus pies, un pequeño ancla cálida en la oscuridad invasora, y por primera vez desde que Thomas murió, Ada no se sintió del todo sola. El cielo se tornó del color de la pizarra y permaneció así durante un día, una advertencia pesada y silenciosa. Luego comenzó la lluvia. No fue un chubasco suave, sino un aguacero implacable que convirtió el suelo seco en un lodo espeso y succionador. Ada y Shadow se quedaron dentro del refugio. El sonido de la tormenta era un tamborileo sordo en el techo de troncos. Al principio se sintió segura, incluso satisfecha. Su hogar estaba seco y cálido. Pero al segundo día lo vio, una mancha oscura extendiéndose por el suelo cerca de la entrada. La tierra, completamente saturada, ya no podía absorber el diluvio. Su canal de agua cuidadosamente construido se había desbordado y un goteo constante se filtraba ahora en su hogar. El pánico, frío y agudo, se apoderó de ella. Agarró la pala y salió a toda prisa hacia el caos. La lluvia era un golpe físico, pegando su cabello a su cara y empapando su ropa en segundos. Apenas podía ver. Trabajando por instinto, comenzó a cavar una nueva zanja más profunda a pocos pies de la entrada. Un foso desesperado para desviar la inundación. El lodo era pesado, luchando contra ella con cada palada. Sus manos, en carne viva y sangrando, resbalaban en el mango mojado. Abandonó la pala y rascó la tierra con sus dedos desnudos, recogiendo puñados de barro y roca, construyendo un terraplén rudimentario. Shadow lloriqueaba desde la entrada. Su forma oscura era un centinela miserable contra la tenue luz del interior. Durante toda la noche trabajó, una criatura frenética y cubierta de lodo luchando contra la tormenta. El mundo se redujo al sonido de la lluvia, el jadeo de su propio aliento y el chapoteo del barro. Perdió la noción del tiempo, impulsada solo por la necesidad primaria de proteger el único lugar que tenía. Cuando la primera luz débil del amanecer rompió las nubes, la lluvia finalmente amainó a una llovizna. Ada se puso en pie, tambaleándose de agotamiento. Un torrente de lodo fluía ahora por su nueva zanja, esquivando el refugio por completo. El suelo por dentro estaba húmedo y un pequeño nicho de almacenamiento donde guardaba hierbas secas se había inundado,
arruinando el contenido. Pero la cámara principal estaba a salvo. El hogar estaba seco. Había mantenido la línea. Se tambaleó hacia adentro y se desplomó sobre su cama de ramas de pino, demasiado cansada incluso para quitarse la ropa mojada. Shadow se acercó de inmediato a ella, lamiendo el lodo y la lluvia de su cara con una insistencia silenciosa. Había perdido parte de sus preciosas provisiones, un revés doloroso. Pero mientras yacía allí, sintiendo el calor constante del perro a su lado, una profunda sensación de victoria la invadió. La tierra le había lanzado lo peor, y ella seguía allí. El nacimiento de una industria. La pérdida de sus provisiones de invierno fue una lección brutal. Sobrevivir no era suficiente. Necesitaba una forma de reponer lo que no podía recolectar. Los $20 se habían reducido a menos de 10. La respuesta, se dio cuenta, estaba en las pilas de arcilla rojiza que había excavado. Era una molestia, pesada y densa, pero cuando se secaba al sol, se volvía casi tan dura como la roca. Recordó haber visto a hombres fabricando ladrillos cerca de un asentamiento una vez, mezclando arcilla con paja y cociéndolos en un horno. No tenía paja ni horno, pero tenía abundancia de arcilla y una necesidad desesperada. Sus primeros intentos fueron un fracaso total. Formó una docena de bloques pequeños a mano y los dejó secar al sol. Se agrietaron y se desmoronaron en polvo. Intentó mezclar pastos secos, pero los ladrillos eran quebradizos. Construyó un pequeño fuego y colocó los ladrillos alrededor, pero solo se ennegrecieron y se partieron con chasquidos agudos. Cada fracaso era una pequeña muerte, un desperdicio de tiempo y de preciosa leña. La frustración la carcomía. Durante días abandonó el proyecto, enfocándose en reforzar sus trampas y recolectar madera. Pero el problema de su dinero menguante permanecía. Una tarde, picando la cara de roca en la parte trasera de su refugio, descubrió una veta de piedra blanca, blanda y calcárea. Era piedra caliza. Recordó al señor Finch mencionando los depósitos de piedra caliza en la zona, cómo eran una molestia para los granjeros pero útiles para el mortero. Una idea, frágil e incierta, echó raíces. Pasó un día pulverizando la roca blanda hasta obtener un fino polvo blanco, usando una piedra pesada como mano de mortero. Mezcló una pequeña cantidad del polvo en un lote de arcilla húmeda, lo amasó a fondo y formó 6 ladrillos nuevos. No se veían diferentes de los otros. Con un sentido de fatalismo, construyó una pequeña estructura similar a un horno contra una pared de roca escarpada, usando piedras sueltas y arcilla como mortero. Colocó los ladrillos nuevos dentro, encendió un fuego lento y constante y selló la entrada. Durante 2 días mantuvo el fuego, sin saber si estaba creando herramientas o simplemente desperdiciando más combustible. A la tercera mañana, dejó que el horno se enfriara y lo desmanteló cuidadosamente. Los ladrillos no eran bonitos, estaban deformados y desiguales, pero cuando golpeó uno con su pala, sonó con un tono claro y sólido. Lo golpeó con más fuerza. No se rompió. Lo había logrado. Cargó los 6 ladrillos en un saco y realizó la larga caminata hasta Promise Creek. Entró en el almacén y los puso sobre el mostrador. El señor Finch tomó uno, sopesándolo en su mano. Gruñó. «Son feos». «Son fuertes», replicó Ada. Él sacó un pequeño martillo de debajo del mostrador y le dio al ladrillo un golpe seco. Resistió. Él asintió lentamente. «Buenos para hogares. Le daré 10 centavos por pieza». 60 centavos. Era una miseria. Pero era más dinero del que tenía ayer. Era un ingreso. Era un futuro. La mujer que sobrevivió al invierno. Su pequeño pero constante suministro de ladrillos feos no pasó desapercibido. 2 veces al mes, Ada aparecía en Promise Creek, con la espalda recta y el rostro manchado de hollín y arcilla para vender una docena de ladrillos al señor Finch. La transacción era siempre la misma, un intercambio breve y profesional que, no obstante,
comenzó a construir una corriente silenciosa de respeto entre ellos. Pero en el resto del pueblo, su éxito era motivo de sospecha. La narrativa de la pobre viuda indefensa había sido cómoda. Esta nueva versión, la mujer ingeniosa y autosuficiente que vivía sola en la naturaleza, resultaba inquietante. Desafiaba sus expectativas, por lo que buscaron explicarlo con rumores. Los susurros la seguían como sombras. «Debe haber encontrado el dinero escondido de Thomas», decía uno. «Ninguna mujer podría vivir así». Otra teoría, más oscura y emocionante, era que dirigía un alambique, vendiendo licores ilegales a los buscadores de oro en las colinas. Los ladrillos eran solo una tapadera. El chisme era una forma de reducir sus logros a un tamaño que pudieran comprender, de atribuir su supervivencia a la suerte o a la inmoralidad en lugar de a su propio esfuerzo implacable. Pronto los susurros se convirtieron en acción. Una mañana caminó hacia su pozo de arcilla principal y lo encontró lleno de estiércol de ganado. La fuente de su sustento había sido ensuciada deliberadamente. Una semana después, encontró toda su línea de trampas saltadas, los alambres cortados, las piezas de madera destrozadas. Era un sabotaje mezquino y cobarde destinado a herir y desanimar. Dolió. La violación de su pequeño mundo ordenado se sintió intensamente personal. Por un momento, la rabia y la desesperación la invadieron. Quería marchar al pueblo y gritar sus acusaciones, pero sabía que sería inútil. No tenía pruebas y ellos solo verían a una mujer histérica confirmando su visión de que estaba trastornada. Así que hizo lo que siempre hacía. Se adaptó. No dijo nada. Pasó 2 días limpiando la suciedad de su pozo de arcilla. Luego encontró una nueva fuente de arcilla en un lugar menos obvio, oculto por un matorral de robles. Buscó nuevos senderos de caza más alejados de cualquier camino común y colocó nuevas trampas, teniendo un cuidado extra para ocultarlas. Ella y Shadow comenzaron una nueva rutina, una patrulla silenciosa de su propiedad en cada amanecer y cada anochecer. Estaba construyendo un tipo diferente de muro ahora, uno de vigilancia y silencio. Su negativa a ser quebrada era su propio mensaje. No la asustarían para que se fuera. La fortaleza de tierra. La primera nieve llegó temprano, un ligero manto que se derritió al mediodía. Pero era un heraldo. Un mes después llegó la verdadera tormenta. No comenzó con nieve, sino con una caída repentina y estrepitosa de la temperatura y un viento que aullaba desde las montañas. El cielo se volvió de un gris turbulento. Ada tuvo el tiempo justo para meter una enorme pila de leña y asegurar un trozo de lona sobre la entrada de su refugio antes de que el mundo exterior desapareciera en un vórtice aullante de blanco. Durante 4 días, ella y Shadow estuvieron sellados en el refugio de tierra. La ventisca era una presencia física, una entidad monstruosa tratando de abrirse paso hacia adentro. El viento gritaba sobre el gran tronco, y la madera gemía y crujía bajo el peso creciente de la nieve. Ada mantuvo el fuego pequeño pero constante, racionando su combustible. Comió con moderación, haciendo un guiso ralo de carne seca y las últimas raíces recolectadas. La oscuridad era casi total, rota solo por el tenue resplandor del fuego. En el silencio aterrador entre ráfagas de viento, podía oír el sonido sordo de la nieve amontonándose contra la entrada. Se preguntó si serían enterrados vivos. Esta era la prueba definitiva de su diseño, de cada piedra que había colocado, de cada palada de tierra que había movido. Su vida dependía de la integridad de ese agujero en el suelo. Shadow nunca se separó de su lado, un peso cálido y sólido, que era tanto un consuelo como una terrible responsabilidad. A la 5ª mañana despertó en silencio. El viento se había detenido. El aullido opresivo había desaparecido, reemplazado por una quietud profunda y amortiguada. Le tomó 1 hora cavar su salida.
La nieve estaba compactada contra la puerta de lona como una pared sólida. Cuando finalmente logró atravesar, el brillo del sol sobre la nieve virgen era cegador. El paisaje estaba totalmente transformado, enterrado bajo al menos 4 pies de blanco. Su mundo era silencioso, prístino y peligrosamente hermoso. Después de revisar sus trampas, todas enterradas demasiado profundo para ser encontradas, supo que tenía que ir al pueblo por suministros. El trayecto de 6 millas fue el viaje más difícil de su vida. Una batalla agotadora a través de acumulaciones de nieve que le llegaban a la cintura.